Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando esta lección muy interesante que se titula Lecciones de la vida de David. Y pues estamos en la última semana, ya muy avanzados. Estamos por concluir este trimestre, pero estoy seguro que hemos aprendido muchas cosas juntos. En esta última semana, estamos estudiando este tema también muy interesante, un legado de misericordia y justicia. Tema muy interesante. Hemos visto todas las vicisitudes por las que pasó David, los problemas que enfrentó, cómo Dios le rescató, cómo comete errores y aún Dios le ofrece misericordia también. Y bueno, pues ahora, una vez más, vamos a ir al texto que hemos estado aprendiendo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 71, y allí vamos a leer el verso número 18. Y dice de esta manera: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos delante de su presencia, muy agradecidos por permitirnos despertar con bien y por permitirnos ahora compartir el estudio de esta lección. Queremos pedir que su bendición nos acompañe y queremos pedir que nos guarde y nos ayude, que nos dé su buen espíritu para comprender las cosas que hemos de estudiar esta mañana. Bendiga a cada uno que está con nosotros y ayúdenos con sus buenos ángeles. Pedimos todo esto sin ningún mérito de nosotros, pero lo confiamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de la lección para este día. El día de hoy tenemos un apartado muy interesante que es aceptación y abdicación. Nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿por qué tuvo que sufrir tanta gente? ¿Y cuál fue el efecto de la intercesión de David? Entonces recordemos, David hizo censar al pueblo, el pueblo participa de este censo, se sienten confiados en sí mismos y no confían más en Dios. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que el día de ayer dijimos que Dios castigó el pecado de uno tanto como del otro. Muy bien, pero ¿por qué tuvo que sufrir el pueblo y qué pasa con la intercesión de David? Bueno, pues vamos a ir a la palabra de Dios una vez más y vamos allá para analizar lo que nos dice. Leamos lo que está escrito en 2 Samuel, capítulo 24, y allí vamos a leer los versos 15 al 17 y después el verso 21 al verso 25, 21 y 25. Y nos dice así: así el Eterno envió una peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, al Señor le pesó aquel mal y dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. El ángel del Eterno estaba entonces junto a la era de Araúna, Jebuseo. Cuando David vio al ángel que hería al pueblo, dijo al Señor: yo pequé, yo cometí el mal. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Araúna preguntó: ¿por qué viene mi señor a su siervo? David respondió: para comprarte la era y edificar un altar al Eterno, a fin de que cese la mortandad en el pueblo. Y David edificó allí un altar al Señor y sacrificó holocaustos y pacíficos. Y el Eterno oyó las súplicas del país y cesó la plaga en Israel. Un asunto muy importante que estaba ocurriendo vino el mal,
David comenzó a orar, vio que iba a ser destruido y el pueblo, y ahora él dijo, yo soy el que pequé. Así que en ese lugar fue allá y construyó un altar, y Dios escuchó las súplicas del pueblo y la mortandad paró. Suena muy interesante, pero también suena muy simple. Veamos también cómo nos dice el Espíritu Profecía esta misma narración. Leamos en Dones Espirituales en la página 92 y en la página 93. Siguió una rápida destrucción. 70,000 fueron destruidos por la peste. David y los ancianos de Israel sufrieron la más profunda humillación. Lloraron ante el Señor. Cuando el ángel del Señor estaba en camino para destruir Jerusalén, Dios le ordena que detenga su obra de muerte. Entonces ya vemos que ahora tanto el rey como los ancianos que apoyaron esta idea de David estaban sufriendo una humillación después de decir, bueno, somos tantos, tenemos fortaleza, somos fuertes, ahora no tenían tal cosa. Pero veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos. Un Dios compasivo todavía ama a su pueblo, a pesar de su rebelión. El ángel vestido con atuendo de guerra, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén, se revela ante David y a los que estaban con él. Por eso que la Biblia dice que David le vio y entonces pues David comienza a rogar, porque él vio a este ángel que vendría o estaba por tocar Jerusalén. Ahora veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. David estaba grandemente atemorizado, pero clama en su angustia y su compasión por Israel. Le suplica a Dios que salve a las ovejas. Con angustia confiesa, yo pequé, yo hice la maldad. Muy bien. Entonces David ve a su pueblo, pues recuerde que él es el rey. Y entonces él recuerda que realmente él fue el que cometió el mal. Él fue el que se dio a las insinuaciones de Satanás de censar al pueblo. Y ahora pues nos encontramos en una situación complicada. David comienza a rogar por el pueblo para que no sea destruido. Veamos lo que pasó ahora. Que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre, y no contra el pueblo. Dios le habla a David mediante su profeta y le pide hacer expiación por su pecado. El corazón de David estaba en la obra y su arrepentimiento fue aceptado. ¿Nos damos cuenta? David reconoce el mal que hace, se arrepiente y ahora él comienza a hacer, y ya leímos en la palabra de Dios cómo él fue allá, hizo sacrificios y la mortandad también paró. Dios tenía misericordia por su pueblo, pero también David había hecho un arrepentimiento como Dios esperaba que lo hiciera. Muy bien, veamos ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo fueron respondidas las oraciones de David pidiendo gracia en su vejez y en su desafío final? Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre en la vida de David? Recuerda que está en la vejez, ya se encuentra pues anciano. ¿Y qué es lo que pide Dios? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos lo que está escrito allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 71. Y allí vamos a leer los versos 9 y después vamos a leer el verso número 18. Salmo 71, capítulo 71, verso 9 y luego el verso 18. Miren cómo dice. No me deseches en la vejez, cuando mi fuerza se acabe, no me desampares. En la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que declare tu poder a la siguiente generación y tu potencia a todos los que han de venir. Recordemos que David está pidiendo clemencia a Dios, que no lo deje en la etapa final de su vida y que la siguiente generación él pueda pasar el conocimiento del Dios verdadero, él pueda pasar el conocimiento que él había adquirido hasta que declare a la siguiente generación, según el texto, la fortaleza de Dios, cómo Dios salva, cómo Dios pues se ha manifestado en la vida de él. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a leer lo que nos dice ahora este siguiente párrafo, que está en Primera de Reyes,
Y allí vamos a leer el capítulo 1 y los versos número 5, 6, después 15 al 21, después 32 al 35 y finalmente leeremos también el verso 39. Y leemos de esta manera. Por ese tiempo, Adonías, hijo de Haggit, se levantó, diciendo: yo reinaré. Se hizo de carros y gente de a caballo, y 50 hombres que corrían delante de él. Y su padre nunca lo reprendió, ni le dijo: ¿por qué haces así? Era de hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Entonces Betsabé entró en la cámara del rey, que era muy anciano, y Abisac, sunamita, lo atendía. Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo: ¿qué tienes? Ella respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva, por el Eterno tu Dios, que tu hijo Salomón reinará después de ti, y él se sentará en tu trono. Y ahora Adonías se hace pasar por rey, y tú, mi señor rey, no lo sabías. Ha matado bueyes, animales engordados y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no ha invitado a tu siervo Salomón. Sin embargo, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están sobre ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono después de ti. De otra manera, cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Y el rey David dijo: llamad al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, haced subir a mi hijo Salomón a mi mula y llevadlo a Gihón. Y allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron por rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después vosotros iréis detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará en mi lugar. Porque a él lo he designado para que sea príncipe sobre Israel y Judá. Y el sacerdote Sadoc tomó el cuerno del aceite del santuario y ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y todo el pueblo gritó: viva el rey Salomón. Aquí vemos qué es lo que acontece con esta situación. Había alguien más que quería tomar el reino, pero había sido designado Salomón. Veamos lo que nos dice ahora el Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, página 811 y 812, nos dice de esta manera: Adonía ahora se rebeló contra la autoridad de Dios, que había designado a Salomón como sucesor de David en el trono. Vemos otra más. No era la primera, pero era otra más. Y veamos lo que nos sigue diciendo. Tanto por sus dotes naturales como por su carácter religioso, Salomón estaba mejor capacitado que su hermano mayor para desempeñar el cargo de soberano de Israel. No obstante, aunque la elección de Dios había sido indicada claramente, Adonía no dejó de encontrar adherentes. Muy bien, vemos aquí, ya sabían quién seguiría, pero este hijo, pues él quería el trono. Y había gente que lo estaba siguiendo. Ya hemos leído esa parte. Ahora veamos qué más nos dice. Joab, aunque culpable de muchos crímenes, había sido hasta entonces leal al trono, pero ahora se unió a la conspiración contra Salomón, como también lo hizo Abiatar, el sacerdote. Aquí tenemos dentro del gobierno de David, había personas que también estaban queriendo que alguien más tomara el trono cuando Dios había indicado una cosa diferente.
Veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. David abdicó inmediatamente en favor de Salomón, quien fue enseguida ungido y proclamado rey. La conspiración fue aplastada. Sus principales actores habían incurrido en la pena de muerte. Bien, entonces David se declara que pues iba a ser en favor de Salomón, quien iba a suceder en el reinado, y los conspiradores, los que se habían rebelado contra el reino, pues ahora tenían una pena de muerte, ¿no? Pero veamos ahora qué más nos dice. Leamos este siguiente párrafo. A Joab y a Adonía se les perdonó por el momento, pero después de la muerte de David sufrieron la pena de su crimen. La ejecución de la sentencia en la persona del hijo de David completó el castigo cuádruple que atestiguaba el aborrecimiento en que Dios tenía el pecado del padre. Muy bien, entonces, las cosas que pasaron después de la muerte de David no estaban correctas, pero recuerden que todo tiene una causa, ¿no? Y va a tener también un efecto. Muy bien, entonces recordemos, cuando Dios dice una cosa, tenemos que ejecutarla de esa manera. Tenemos que hacer las cosas de esa manera. No debemos hacer según yo pienso, yo creo, porque todo tiene consecuencias. Pero aquí vemos parte de lo que aconteció aún en la edad ya avanzada de David. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy concluyó aquí. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Hemos visto el desarrollo de la vida de David y las dificultades que enfrentó. Y queremos pedir que nos ayude para que también nosotros podamos hablar como David, que aún en la edad adulta podamos no ser desamparados por el Señor y que podamos proclamar la grandeza de Dios a la siguiente generación después de nosotros. Guárdenos, ayúdenos y bendíganos en este día. Denos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.